Muy bien, queridos hermanos, en esta noche, este día 17 de marzo, quisiera llevaros a un texto conocido del Evangelio de Marcos, concretamente en el capítulo 6, los versículos 46 al 52, 45 al 52. Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Es cuando Jesús anda sobre la mar. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, que cerca de las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y se subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es un texto sumamente conocido y quisiera en esta noche por lo menos compartir 3 breves puntos, si el Señor lo permite. Dice el versículo 52 que aún no habían entendido lo de los panes porque estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido lo que había pasado unas horas antes, allí en aquel prado. Ellos creían saberlo, pero no se habían enterado. Eran ignorantes. Y cuando yo veo esto, me veo reflejado, os lo confieso, y os hago una pregunta, me hago una pregunta con vosotros. Pido a Dios que me haga crecer en su conocimiento. A veces queremos crecer en su gracia para estar cerca de Él, pero en conocerle a Él, en saber cómo Dios actúa. Estoy convencido que la capacidad de Dios para dejarnos con la boca abierta, la capacidad de Dios para darnos grandes sorpresas es tremenda, es mayor cada día. Pero crezco en su conocimiento. El apóstol Pedro, que era uno de los que estaba aquí en la barca, era uno de aquellos que tenía el corazón endurecido. Años después, un corazón totalmente transformado. En su segunda epístola, la firma de su segunda epístola, la firma final, segunda de Pedro 3:18, leemos aquello: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No habían entendido lo que había pasado. ¿Cómo reaccionamos cuando no entendemos algo de la Escritura? Fijaros que tenían a Jesús delante. ¿Cuánto daríamos nosotros por estar, aunque fuera, permíteme, 5 minutos, ¿verdad? Pero ellos tenían a Jesús delante y no se enteraban de nada. Se quedaban, permitidme la expresión, en lo anecdótico. Ahí mira lo que hizo Jesús, pero no buscaban cuál era la enseñanza. Se quedaban, digamos así, con lo exterior y no cuál era el interior. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, decía Jesús. Y el objetivo del milagro de los panes y los peces no era tanto multiplicar los panes y los peces, sino enseñarles realidades espirituales. Creo que el problema que tenían los discípulos es un problema que quizá tengamos hoy. El problema no es no entender las cosas. El problema es no preocuparnos por aprender. El problema es no preocuparnos por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Desde luego, recordando Deuteronomio 29:29, hay cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero el Señor quiere que crezcamos en su conocimiento. Quizá, como los discípulos, nos ocurra que creemos que lo sabemos todo. Y como dice el viejo refrán griego, el que cree que lo sabe todo realmente no sabe nada. ¿Por qué no entendían? Porque estaban endurecidos sus corazones.
Ay, cómo está el nuestro tantas veces, ¿verdad? Estaban endurecidos sus corazones y llevaban tiempo con Jesús. Los que estamos en esta noche reunidos, y seguramente muchos de los que nos vean, llevarán tiempo, ¿verdad?, con Jesús, pero quizá nuestro corazón está endurecido. Decía el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26-27, una promesa que el Señor hizo, que conocemos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ay, qué bonito, pero fíjate, ahora viene más. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es el nuevo hombre viviendo en nosotros, o lo que Juan diría en otras palabras muy conocidas. Él crece y nosotros menguamos. Ese corazón de carne nos habla de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Deseamos que el Señor siga moldeando nuestro corazón cada día, o nos hemos acostumbrado simplemente con lo que creemos que sabemos de Dios, porque entonces no aprendemos más. Entonces no crecemos, entonces nuestro corazón se endurece, se hace una coraza. Creo que debe ser el anhelo de cada creyente, de cada cristiano, el tener un corazón sensible al actuar, al mover de Dios. Lo que voy a decir ahora puede parecer duro, pero permitidme, lo entiendo así bajo la Escritura. Muchas oraciones nuestras son hechas con buena intención. Me atrevo a decir, todas las oraciones son hechas con muy buena intención, pero que me temo que muchas veces están hechas sin sensibilidad a las respuestas de Dios, a las lecciones de Dios. Y a veces Dios está respondiéndonos y nosotros decimos, es que el Señor no ha respondido todavía. Una de las cosas que a veces descubres en las mudanzas, el apasionante mundo de las mudanzas, es que hay cosas que encuentras que tenías por ahí olvidadas. Y a veces te encuentras con alguna carta que estaba sin abrir todavía de hace años. No hemos tenido la sensibilidad, valga la expresión, de abrir aquel sobre, lo dejaste quizá para después. Y con las cosas de Dios a veces nos ocurre igual. Un segundo aspecto es que creo que hay una realidad que se repite cada día. Vivir por fe es vivir en medio de dificultades. Dice el versículo 48 que Jesús les vio remar con gran fatiga, y el evangelista Marcos apostilla, porque el viento les era contrario. En medio de aquella tripulación, en medio de aquel grupo de discípulos, como sabemos, había pescadores. Hay otros que no lo eran, obviamente. Había expertos marineros, pero a todos, a los que llevaban, quizá tenían experiencia en la mar, los que no la tenían, a todos les fatigaba aquella travesía. Queridos hermanos, la experiencia en las situaciones vividas no nos exime de tener fatiga cuando se nos presentan nuevas dificultades. No hace mucho nuestro hermano Eduardo decía esto, que el Señor a veces nos permite, bueno, siempre nos permite superar dificultades para después llevarnos a una dificultad mayor. Ay, a mí me gustaría vivir una vida cristiana sin fatigas, os lo digo de corazón. Pero me temo que los planes de Dios, y cuando digo me temo lo digo sumamente respetuoso, los planes de Dios son otros. El discipulado, queridos hermanos, no es coser y cantar. Estaban siguiendo la voluntad de Jesús. Esta travesía en barco no fue una iniciativa de los discípulos, fue una iniciativa de Jesús. Jesús los hizo, hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, tuvo que empujarles 2 veces. Yo me voy a quedar solo. No, vente, ¿cómo te vamos a dejar solo? Y Jesús los empujó, ¿no? El discipulado no es coser y cantar. El discipulado es estar dispuestos a vivir al límite. Discipulados es estar dispuestos a vivir fatigas. Ser discípulo es estar dispuesto a vivir situaciones límite.
Yo no sé si Pedro recordaba esta travesía, pero él escribe después un texto muy conocido por todos en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y echando aquí usa el mismo verbo que se usa para cuando se tira el peso de un barco, ¿sabes? Para aligerar el barco, para que el barco no se vaya a pique, ¿no? Quizás no sé si Pedro estaría pensando en este momento. Queridos hermanos, seamos realistas. El cristiano vive con vientos adversos. La fe siempre, como dice el versículo, se encontrará con vientos contrarios. El soplo apacible del Creador que encontramos en Génesis 1 y 2 se vuelve en un viento furioso en Génesis 3. Y desde entonces nos encontramos con vientos en contra de nuestra fe. Nuestra fe, queridos hermanos, siempre va a ser sometida a pruebas diversas, a pruebas, permitidme, de lo más variopintas. Es más, permitidme decirlo de una forma que creo que me entenderéis. Cada uno de nosotros va a tener su propio mar de Galilea. Cada uno de nosotros va a tener sus propias dificultades, su mar. Dice Pedro, y volvemos a aludir a Pedro en 1 de Pedro 1, 6, 7. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, a veces la prueba es la angustia, para que sometida a prueba vuestra fe, y me gusta después lo que dice, mucho más preciosa que el oro. Sí, pero aunque yo tenga poca fe, aunque tú y yo tengamos poca fe, nuestra fe es más preciosa que el oro. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero y se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús lo dijo en otras palabras en una parábola: bien, buen siervo y fiel. Y en tercer lugar, el versículo 48 demuestra una paradoja. Dice el versículo 48 que vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vino andando sobre ellos al mar, en el mar, y quería adelantárseles. Esta fue la idea que a mí me hizo meditar. El que se definiría, en el capítulo que antes ha leído nuestra hermana, en Juan capítulo 14, donde ella dijo Juan 14, digo, que vale el versículo, no, pero en el versículo 6 del capítulo Juan de 14, el capítulo 14 de Juan dice, yo soy el camino, ¿verdad? El que se definiría como el camino viene a ellos caminando. Sus corazones estaban endurecidos. No tenían la visión de Jesús. Como decía Natalia, y hemos orado en esta noche. Pidamos a Dios la visión que Él tiene de las cosas. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira, vuestra visión en las cosas de arriba. Vino a ellos caminando el que es el camino por excelencia. Era un ejemplo sin palabras de una realidad muchísimo más profunda, como recoge el evangelista Juan en su evangelio, el capítulo 1, versículos 11 y 14. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús quería, digamos, enternecerles el corazón. Hablamos hace un momento del corazón de piedra. Quería hacerles un corazón de carne para que aprendiesen una realidad mucho más profunda. Dice el profeta que el Señor, cuando perdona nuestros pecados, los echa en lo profundo del mar. Jesús, andando sobre el mar, nos recuerda que Él tiene poder sobre el pecado, que Él tiene poder, Él es todopoderoso sobre cualquier situación. Jesús quería enternecerles el corazón para que aprendiesen ciertamente una realidad espiritual mucho más profunda. Jesús les estaba hablando de la cruz cuando está caminando por allí. Porque Jesús, igual que caminó solo, viniendo a ellos, también cargó solo su cruz.
Si realmente podía caminar sobre las aguas, Él también podía pagar por sus pecados. Mis amados hermanos, amigos, Dios sigue abriéndonos hoy caminos a su presencia, porque Él nos abre caminos, porque Él viene a nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Dios sigue abriéndonos caminos a su presencia, incluso en medio de los peores temporales de nuestra vida. Y concluyo, queridos hermanos. Este milagro es una foto, valga la expresión, un recuerdo, un vídeo, hoy que es tanto medio digital, ¿verdad? Para nosotros es una foto, es un vídeo para que veamos a Cristo en medio de nuestras oscuridades. Estaban en la tercera noche, en la tercera vigilia de la noche. Era noche profunda. Todavía los primeros rayos de sol no habían empezado. Generalmente los primeros rayos de sol empiezan sobre las 3:30, 4. Todavía estaban viviendo el momento de oscuridad, pero aún en medio de la oscuridad ellos pudieron ver a Jesús. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es una foto que nos recuerda que el Señor está caminando sobre nuestras oscuridades, sobre nuestros temporales. Pidamos al Señor que amplíe nuestra visión, como decía Natalia. Orábamos eso hace un momento, que el Señor amplíe nuestra visión y pasión. Porque si el Señor no lo amplía, nuestros corazones siguen endurecidos. Para que en medio de las angustias, en medio de nuestras fatigas, no nos asustemos porque Dios viene, sino que tengamos la seguridad de que el Señor va a venir. Que el Señor os bendiga.